Hoy vamos a empezar una nueva serie analizando a los gigantes de la historia que viven aquí en mi muro. Y no podíamos empezar con otro que no fuera él, Nicolás Maquiavelo. Un hombre que se ha convertido en algo más que un nombre. Es un adjetivo, es un insulto. Cuando decimos que alguien es maquiavélico, pensamos en un villano de ópera, un manipulador sin escrúpulos que se mueve en las sombras susurrando veneno al oído del rey. Pero, ¿de verdad fue Maquiavelo ese monstruo? ¿O fue simplemente el hombre que tuvo el coraje o la imprudencia de decir en voz alta las verdades incómodas sobre cómo funciona realmente el poder? Hoy vamos a quitarle el disfraz de villano a Maquiavelo para entender su verdadero mensaje. Un mensaje que 500 años después sigue siendo tan relevante y peligroso como el día en el que fue escrito. Para entender a Maquiavelo primero hay que entender su mundo. La Florencia de finales del siglo XV olvida las postales bonitas del Renacimiento. Florencia era como el Silicon Valley de su época. Era innovadora, rica, estaba llena de arte y de genios, pero políticamente era un caos brutal. Italia no era un país, era un campo de batalla de ciudades, estado, Milán, Venecia, Florencia, Nápoles y los estados pontificios, todos en constante guerra, traicionándose, firmando alianzas y rompiéndolas al día siguiente. Y para colmo, los gigantes Francia y España usaban a Italia solamente como un tablero de ajedrez personal. Maquiavelo no era un noble de cuna. En realidad, él era un burócrata. Él trabajaba atrás de un escritorio. Era en realidad un funcionario de nivel medio y durante 14 años sirvió a la República Florentina como diplomático. Su trabajo literalmente era ir a la corte de reyes y papas, averiguar qué querían, qué mentiras decían y cuál era su próximo movimiento. En ese trabajo, Maquiavelo vio de todo. Vio el poder en su forma más cruda. Vio, por ejemplo, el ascenso y la caída del fraile Girolamo Savonarola, un líder carismático que gobernó Florencia no con un ejército, sino con una guerra de mensajes, basada en el miedo al infierno. Sus discursos apocalípticos convencieron a los florentinos de quemar sus propios lujos, arte, libros, ropas caras, en la hoguera de las vanidades. Pero cuando la gente le pidió un milagro y no pudo cumplirlo, el mismo pueblo que lo adoraba lo arrastró a la misma plaza y lo quemó. La lección de Maquiavelo: la moral y la fe, sin poder militar real, terminarán en la hoguera. Luego Maquiavelo observó fascinado al hombre que se convertiría en el prototipo del príncipe, César Borgia. Él era el hijo del Papa Alejandro VI. Borgia era brillante, era astuto y absolutamente despiadado. Maquiavelo presenció cómo Borgia, para eliminar a sus rivales, los invitó a la ciudad de Senigallia, a una cena para firmar la paz. En el momento en que entraron desarmados, Borgia cerró las puertas e hizo que sus hombres los estrangularan a todos. Mientras el mundo se horrorizaba, Maquiavelo tomaba notas. No vio maldad, él vio eficacia.
para su trabajo. Vio a un hombre que entendía que para construir un Estado fuerte, a veces hay que amputar las partes podridas de forma rápida y decisiva. Pero en 1512, el mundo de Maquiavelo se derrumbó. Los Medici, la poderosa familia de banqueros, regresaron al poder. La República Florentina fue disuelta y Maquiavelo, como servidor leal de esa república, fue despedido, acusado de conspiración, arrestado y lo torturaron. Le dislocaron los hombros, le exigieron confesar una traición que no cometió y finalmente lo exilian a su pequeña granja. Fue allí, en el punto más bajo de su vida, quebrado, humillado, irrelevante y apartado del juego del poder, donde escribió su obra maestra, El Príncipe. ¿Y qué decía El Príncipe? ¿Por qué fue tan escandaloso? Para entender la bomba que lanzó Maquiavelo, hay que entender qué se escribía en esa época. Los libros sobre cómo gobernar eran un género llamado espejo de príncipes. Eran manuales de buenos modales escritos por filósofos y sacerdotes que le decían al rey cómo ser justo, cómo ser piadoso, cómo debía ser generoso y honesto para ganarse el cielo. Maquiavelo básicamente dijo, esos libros son basura. Un príncipe que sigue esos consejos en el mundo real no durará ni 3 días. Él no escribió El espejo de príncipes, él escribió un espejo de la realidad. Le escribió a los líderes un manual no para ir al cielo, sino para mantener los pies en la tierra. Y si fuera sobre el cuello de sus enemigos, mucho mejor. Maquiavelo hizo algo impensable. Separó la política de la moral y la religión. Su mensaje central fue brutalmente honesto. Un príncipe debe aprender a no ser bueno. Detengámonos aquí. Esto no es una invitación a la maldad. Es una necesidad contextual. Maquiavelo nos dice que la moral privada, ser un buen padre, ser un buen amigo, un buen cristiano, es diferente de la moral del Estado. La moral del líder es salvar la ciudad. Y si para salvar a tu pueblo de una invasión o de una guerra civil, tienes que mentir en un tratado o ejecutar a un traidor, entonces la moral más alta es hacer lo necesario para proteger al colectivo. En su guerra de mensajes, Maquiavelo fue el primero en decir que la política tiene sus propias reglas. Jugar a la política con las reglas de la religión es como jugar ajedrez con las reglas de las damas. Vas a perder. Dentro del Príncipe encontramos un verdadero manual de guerra de mensajes para líderes. Veamos algunas de sus tácticas más famosas. Es mejor ser temido que ser amado. Maquiavelo no dice que ser amado sea malo, dice que es maravilloso. Pero el amor es volátil. El amor es un vínculo de gratitud que la gente rompe ante la primera oportunidad. El miedo, en cambio, se basa en el temor al castigo. Y ese temor nunca te abandona. Un líder inteligente debe inspirar respeto, pero el miedo es un fundamento más sólido para mantener el orden. Por eso advierte, el príncipe debe evitar ser odiado. El miedo es el control, el odio es lo que genera rebeliones. 2. La importancia de la apariencia. Maquiavelo fue quizás el primer gran teórico de la imagen pública. Dijo que un príncipe no necesita ser piadoso, fiel, humano, religioso, honesto.
pero sí necesita parecer serlo. La gente, la masa, juzga lo que ve, no por lo que es. En la política moderna, esto lo es todo. Es el político que se pone un casco de obrero para visitar una fábrica. Es la foto de Instagram calculada para parecer cercano al pueblo. Es el discurso que apela a la fe, aunque el orador no sea creyente. Maquiavelo nos enseñó que en política la percepción es la realidad. Debes gestionar tu fachada. Número 3. El uso quirúrgico de la crueldad. Maquiavelo distingue entre la crueldad mal usada y la bien usada. La crueldad mal usada es la que se aplica por goteo, poco a poco, generando un resentimiento constante. La crueldad bien usada es la de César Borgia. Se aplica una sola vez, de forma rápida y contundente. Esto para establecer el orden y sobre todo al principio. Si tienes que hacer un recorte económico doloroso, hazlo todo junto el primer día, no poquito cada mes. La gente va a olvidar el shock inicial, pero nunca perdonará la tortura lenta. Número 4. Maquiavelo escribió una metáfora muy brillante, que es la del zorro y el león. El príncipe debe de tener dos naturalezas. Debe ser un león para asustar a los lobos, para usar la fuerza bruta. Pero el león es torpe y no ve las trampas. Por eso también debe ser un zorro astuto, capaz de reconocer el engaño, de usar la diplomacia y la inteligencia. Un líder es solo león. Si un líder solamente es león, va a ser engañado. Un líder que solamente es zorro va a ser devorado. Necesita las dos. Número 5. Virtud contra fortuna. Maquiavelo creía que el éxito dependía de dos cosas: la fortuna, la suerte, el destino, las circunstancias que no controlamos, como una pandemia o una crisis mundial. Y la virtud no es una virtud moral, es una combinación de habilidades, de audacia, talento y coraje para actuar. Maquiavelo dice que la fortuna es un río salvaje. Un líder flojo se deja arrastrar. Un líder con virtud construye diques, canales, antes de que el río vaya a crecer, para que se pueda desviar el agua y usar la fuerza del agua a su favor. Es sobre la anticipación y la adaptación. Entonces, si Maquiavelo solo describía la realidad, ¿por qué su nombre se convirtió en un insulto? Primero, porque su libro fue publicado después de su muerte y cayó en manos de sus enemigos. Fue puesto en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Maquiavelo quitó a Dios del centro de la ecuación política. En sus otros libros llegó a culpar al papado de mantener a Italia débil y dividida para el propio beneficio de los papados. Fue un ataque directo, un ataque certero. Otra cosa es que los reyes y los tiranos lo odiaron en público, pero a ellos les servía lo que estaba diciendo ahí. ¿Por qué? Porque Maquiavelo expuso el manual, reveló los trucos, hizo público lo que los poderosos hacían en secreto. Entonces lanzaron una campaña de contrapropaganda acusándolo de ser un maestro del mal, cuando en realidad él solo fue el que se atrevió a escribir la receta. La receta estaba puesta y se hacía continuamente. Él solamente analizó lo que les funcionó a los que estaban en turno. Y tercero,
¿Por qué la gente prefiere las mentiras reconfortantes a las verdades incómodas? Maquiavelo nos quitó la ilusión de que la política podía ser pura y moral. No funciona así. Nos mostró su cara más oscura, y eso es algo que a muchos todavía les cuesta aceptar. Pero el verdadero objetivo, el mensaje oculto en el último capítulo del Príncipe, no era crear tiranos. Era un grito desesperado de patriotismo. Él suplicaba a un líder, irónicamente a un Medici, que usara estas herramientas para un fin noble: expulsar a los ejércitos extranjeros y unificar Italia. Era, en realidad, un plan de rescate nacional. Maquiavelo no fue un santo ni un demonio. En realidad, él fue un analista brillante y brutalmente honesto. Fue el primer científico político. Nos dejó un espejo incómodo donde la política se ve tal cual es, no como nos gustaría que fuera. Es una cosa digna de analizar. Las tácticas que describió hace 500 años siguen siendo un manual básico de cualquier líder de hoy. La gestión de la imagen, el uso del miedo, la simplificación del enemigo, la separación entre lo que se dice y lo que se hace, todo está ahí. Leer a Maquiavelo no es una invitación a ser maquiavélico, es una vacuna. Es entender las reglas del juego para no ser una simple pieza en el tablero de otros. Es aprender a leer los mensajes ocultos detrás de las sonrisas y las promesas de los poderosos. Y esa quizá sea la lección más importante que nos dejó este hombre del Renacimiento en la guerra del poder. La ingenuidad es el pecado capital en el mundo de la política. ¿A poco no?